El Señor está con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan con sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, ya estamos viviendo el 14º domingo de este tiempo durante el año. Ustedes saben que el tiempo durante el año, o tiempo ordinario, tiene un total de 34 domingos, ¿no? Donde vivimos cada domingo y durante la semana también esa oferta tan hermosa que nos hace el Evangelio de verlo a Jesús en acción, llevando a cabo su misión. Predica, enseña y también de alguna manera paga la cuota que implica, que no es barata, la predicación, el revelarse en su simpleza de hombre como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios, como aquel que viene a traer el cumplimiento definitivo de las promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Y entre otras cosas, en ese pagar el precio es el rechazo, como escuchábamos un poco hoy, ¿no? Nos vamos adentrando cada día o cada semana en esta aventura del Señor de predicar, de anunciar, de traernos en definitiva a todos nosotros. Hoy también nos llega a nosotros esto que escuchamos, que sucedió ya hace tiempo, por la acción del Espíritu en la Iglesia, es un presente continuo de amor que sigue ejerciendo su poder salvífico en nuestra vida. Por eso nosotros nos regocijamos al reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Nos llenamos de alegría, de gozo, agradecido, porque el Señor está aquí con nosotros, porque hoy nos sigue convocando y nos sigue hablando y nos sigue enseñando desde lo más profundo de nuestro corazón la verdad, esa verdad que nos hace libres para no vivir en la confusión, para no dejarnos arrastrar por la mentira o la mediocridad o las verdades a medias, sino vivir la paz interior, descubrir nuestra identidad verdadera y el amor que Él nos tiene y la misericordia infinita con la cual nos ha ungido, para que podamos ser realmente hombres nuevos, que ya lo somos, pero aún no lo hemos descubierto, hombres nuevos, ¿no? Cantábamos recién en la oración penitencial: Señor, déjame nacer de nuevo. Y en definitiva ese pedirle, déjame nacer de nuevo, es pedirle, Señor, que yo pueda interpretar en mí, descubrir en mi corazón que realmente he nacido de nuevo. En mi vida hubo 2 nacimientos, cuando mamá me dio a luz y cuando fui consagrado por el bautismo. Ese fue un nuevo nacimiento espiritual. El hombre viejo muere en las aguas bautismales cuando se sumerge la persona buscando ser otro Cristo, porque decide seguirlo, decide configurarse con Él y surge a la vida nueva el hombre nuevo. Por eso ya desde ese momento todo bautizado en ese nuevo nacimiento se sabe cristiano, es decir, otro Cristo. Yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí, porque he sido ungido, ¿no? He sido ungido. Y fíjense que hoy el tema, como les decía al comienzo, nos habla de la profecía, del profeta
y el desafío de ser profeta, ¿no? Y en primer lugar tenemos que partir, ya que hablábamos del bautismo, de ese punto esencial en nosotros. Porque por el bautismo nosotros participamos de la dimensión profética de Jesucristo. Jesucristo, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, que eran hombres elegidos y que eran ungidos, se usaba mucho la unción para los profetas, la unción para los reyes, la unción sacerdotal, ¿no? Con ese aceite que simbolizaba el Espíritu, que los consagraba, y a partir de ahí la misión del profeta, ¿no? Fíjense que nosotros también, tomando la Iglesia esa tradición antigua, nos unge a los sacerdotes y a los obispos el día de la ordenación con el santo crisma, que es ese aceite perfumado, consagrado por el obispo en la misa crismal, ¿no? Se le unge las manos y se le unge al obispo la cabeza, ¿no? Como la unción de la plenitud del orden. Pero no solo a los elegidos ministros, sino también a todo bautizado. Al nene, al bebé o a cualquiera que se bautice, no importa la edad que tenga, una vez que fue consagrado por el rito bautismal del agua, cuando el sacerdote o el diácono le derrama el agua bendita y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, acto seguido, en ese rito postbautismal, viene el rito de la Santa Unción, donde el sacerdote toma el santo crisma y le marca la frente al bautizado, ¿no? Como justamente el signo de la consagración profética y de la unción espiritual que él tiene, o que ella tiene, ¿no? Entonces ya nos sabemos consagrados en Cristo al Padre desde el bautismo. La mayoría de nosotros tal vez desde apenas muy pequeñitos, otros tal vez más adelante, no importa. Eso es cosa de Dios, porque no hay tiempo para Dios ni no hay edad para la consagración cuando uno descubre realmente el amor y el llamado, ¿ven? Y hoy nos encontramos entonces en esta primera lectura con esta experiencia del profeta Ezequiel, que siente en su corazón que el Espíritu entró en él. Dice: un Espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché que me decía, ¿no? Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a mi pueblo. Es Dios quien envía al profeta a su propio pueblo, para que les digas que tienen un corazón obstinado, un corazón cerrado, que una vez más me son infieles, que no tienen en cuenta mi alianza, que se olvidan de las proezas que hice en favor de ellos, se olvidan que soy su Dios, que ellos son mi pueblo elegido, mi pueblo amado desde siempre. Andá y avisales, andá y anunciales la misión del profeta, que en la mayoría de los casos es una misión que sufre el rechazo, la incomprensión. Los israelitas mataban a los profetas, en muchos casos. Jesús se lo echará en cara a las autoridades religiosas de su época. Sus padres mataban a los profetas y ustedes le hacen sepulcros elegantes, porque son unos hipócritas. Y desgraciadamente esa constante rechazo del profeta continuó hasta la persona de Jesús mismo. Jesús, decíamos, es la plenitud del cumplimiento de lo que los profetas anunciaban en lo antiguo. Pero en Jesús se da una doble realidad. Es profeta porque es enviado por el Padre a anunciar, pero a su vez también es la palabra anunciada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, lo escuchamos en Navidad, siempre a ese pedacito, y habitó entre nosotros. De manera que Jesús es profeta y palabra. Por eso es la plenitud de Dios en medio de la gente, en medio del pueblo, que ha llegado como un hombre más. Y hoy el Evangelio nos cuenta, nos dice, esta experiencia de Jesús, que ya había salido al mundo a predicar y ya tenía su fama, tenía sus discípulos, se había consagrado como rabí, maestro, ¿no? Y los discípulos sus alumnos, sus estudiantes. Y Jesús vuelve a Nazaret, su ciudad natal, digamos, que en realidad no fue la ciudad natal, fue Belén, pero ahí se crió, en Nazaret. Y llega y nadie lo recibe. Aunque lo conocían, ya sabían de la fama, nadie le lleva el apunte. Tiene que esperar al sábado para ir a la sinagoga
y aprovechar ahí la ocasión de enseñar. Y en medio de la gente enseña, y su enseñanza llama la atención. Pero lamentablemente su enseñanza no llega al corazón para bien, sino más bien para la crítica. Se produce como un encuentro entre él y su gente de crisis, de rechazo. ¿Quién es este? ¿Pero acaso no lo conocemos desde chico? ¿No jugaba con nuestros pibes en la plaza? ¿No era el hijo del carpintero? Ni siquiera acá nombra a José, el carpintero, porque nombrar al padre ya era como reconocerle una dignidad como todo hijo de familia reconocida. No, el carpintero, el hijo de María, sus parientes tales y cuales. ¿Cómo ahora tiene esta sabiduría? ¿De dónde le sale todo eso? Y dice, y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. La traducción escándalo también se entiende como rechazo. Jesús es rechazado. Jesús es rechazado. Y por eso lo llama a la reflexión Jesús mismo, ¿no? Pone aquí el evangelista Marcos diciendo, un profeta es despreciado en su pueblo, solamente entre su gente, entre su familia. ¿Por qué será? Y a veces nos pasa esto, ¿no? De demasiada familiaridad o demasiado conocimiento a veces nos hace como encasillar a la persona de tal manera que no nos permite ver sus atributos, es decir, sus capacidades, sus dones, sus carismas. Porque lo conocemos, ya sabemos quién es. Y eso puede pasar en los ambientes más íntimos, en las mismas comunidades o en cualquier lado. Donde hay familiaridad, a veces la familiaridad opaca lo profundo, se queda en lo superfluo, ¿no? Por eso la confianza, que no está mal, muchas veces también se exagera, y en la confianza, hoy se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero hoy se trata a un padre y a una madre con un vocabulario tan mediocre y tan hasta insultante, diría yo, ¿no? Como si fuera uno más de la calle, como, che, y papá es papá, mamá es mamá. Y así, entre otros, ¿no? Hoy siempre decíamos cuando éramos más chicos y jugábamos a la pelota, nos decía el profesor de gimnasia, ustedes tienen todo el mismo nombre. Porque todo el mundo se imaginan qué nombre. Che, todo el mismo nombre tienen ustedes. Y ciertamente, la confianza, la familiaridad, muchas veces nos lleva a faltar, por así decir, el respeto a la dignidad del otro. No por maldad, no siempre por maldad, sino justamente porque es muy propio del hombre quedarse en lo mediocre, en lo superfluo, y no buscar la riqueza del otro, que la tiene sin duda, y que me enriquece al mismo tiempo, ¿no? Cuando Marcos escribe el Evangelio, en esto de hacer hincapié de que Jesús es rechazado en su pueblo, es decir, en Nazaret, el evangelista tiene una doble interpretación porque va más allá de Nazaret, a todo Israel. Porque Jesús es rechazado definitivamente por todos. Por supuesto que hay mucha gente que lo acepta y muchos que se convierten, pero fíjense cuál es el destino de Jesús, humanamente hablando, el fracaso de la cruz. Entonces este gran profeta que viene a dar la vida es rechazado hasta el extremo, y es rechazado sobre todo por la autoridad, por el sistema religioso, la institución, que son los fariseos y el Sanedrín todo, ¿no? Que buscan justamente sacárselo de encima porque molesta, porque viene a hablar de algo nuevo. ¿Y cómo viene a traerme una novedad? ¿Quién es este para hablar de cosas nuevas cuando nosotros tenemos bien establecida la ley que viene de nuestros antepasados y que es la ley de Moisés y que hay que hacer esto, aquello y lo otro? ¿Cómo viene este ahora a decir y hacer cosas que no encajan con nuestras costumbres? Es un peligro, hay que sacárselo de encima. Y la gran persecución contra Jesús, ¿no? Y Jesús justamente dirá, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley, ustedes se preocupan por eso, yo al contrario, le vine a poner espíritu, que es lo que ustedes no le sacaron. Por eso el mandamiento principal de esa ley que tanto defienden es el amor. Y el amor es actitudes puestas en práctica, sobre todo con aquellos que son más
vulnerables, los más irreconocidos, por así decirlo, por la sociedad, los más dejados de lado, a los que ustedes inclusive catalogan como impuros. ¿Por qué llaman impuros a los que el Padre ha creado? Porque Dios tiene una mirada igual para todos. ¿Quién es la ley? ¿Quién es la religión para decir quién es amado por Dios y quién no lo es? ¿Quién es bendito por Dios y quién no lo es? ¿Quién es condenado y quién no lo es? Nadie. Nadie. Humanamente se nos pueden, cuando uno piensa en determinadas personas de la historia, uno a veces tiene esa salida humana, ¿no? Que era un tal por cual, ¿tendrá perdón de Dios? No lo sabemos. Es más, si nos basamos en el Evangelio, hasta podríamos decir que no. Porque Jesús mismo, o mejor dicho, que sí tiene perdón de Dios, porque Jesús mismo dirá: cuídense ustedes, les decía a los fariseos que se creían santos y justos por cumplir con todo, etcétera, etcétera. Cuídense ustedes porque las prostitutas y los pecadores les van a abrir las puertas del reino. Van a entrar antes que ustedes. O sea, Jesús manifiesta una misericordia universal, que es, en definitiva, la gran propuesta del profeta. El profeta, el hombre de Dios, el ungido de Dios, tiene esta hermosa misión de proclamar la esperanza y la misericordia y el amor de Dios a sus hermanos. Y esto no queda en el pasado de Ezequiel, por ejemplo, ni en Jesús, sino que, como les dije, en todo ungido por el bautismo que participa de esta dignidad. Son 3 dignidades las que nos transmite el bautismo, que son propias de Cristo: la profética, la sacerdotal y la real. O sea, profetas para anunciar las palabras de aquel que nos habita, inspiradas por aquel que nos habita. Como decimos cuando rezamos la oración al Espíritu Santo, el dulce huésped del alma. Dulce huésped del alma, de mi alma pecadora, de mi alma frágil, pero dulce porque está en mí, endulzándome de adentro la vida con la alegría de su amor, el Espíritu Santo, e inspirándome acciones, palabras, acontecimientos, para que yo siga siendo un signo de Dios en medio del mundo. Ese es el profeta. Ese sos vos, yo, él, todos. Después está la dignidad sacerdotal, que, como ya alguna vez lo hemos enseñado, es aquel que viene a unir y a dar su vida como entrega, para que, dando su vida en lo cotidiano, los demás encuentren en mí que se pueden acercar a Dios, ¿no? Un puente entre Dios y los hombres. Y rey, ¿por qué rey? Porque estamos llamados a la corona de gloria. Todos seremos coronados por el Rey de la Gloria, con la corona de la santidad perfecta que nos dará Dios y que ya de alguna manera está cimentada, es decir, sembrada en nuestro corazón. Somos santos, no por mérito, sino por la gracia recibida de Cristo. Pablo le decía a los cristianos de las distintas iglesias donde él había predicado, a los cristianos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia tal, decía. ¿Por qué a los santos? Porque son todos consagrados por Cristo. Porque la santidad es un don, no es una adquisición mía. Eso también hay que sacárselo de la cabeza, ¿no? Aunque la Iglesia a la hora de canonizar a tal o cual santo tenga todo un camino canónico de investigación, etcétera, 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 que va pasando etapas hasta comprobar por medio de un milagro atribuido al santo que realmente este hombre o esta mujer están en la gloria. Es un proceso muy canónico, más legal que otra cosa. Pero el cielo está lleno de santos, desconocidos, pero reales para Dios, amados por Dios. Ahí estamos nosotros. Y a eso estamos llamados, a reinar como santos en la gloria, ¿no? Pero lo importante de todo esto en este domingo es que recuperemos nosotros, que redescubramos nosotros, porque aquí está lo importante de la palabra dominical que nos tenemos que llevar.
que sos un profeta, que ya el profeta por excelencia dio la vida por vos y te amó y te dio el don de ser hijo, hija de Dios. La unción del amor que es el Espíritu. Convencete. Que no nos pase como a los israelitas de la época de Ezequiel o de la época de Jesús, que tenían el corazón duro. Yo te envío, le decía Dios a Ezequiel, a los israelitas, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han dado la espalda, son hombres obstinados y de corazón endurecido. Que no nos pase eso, Dios nos libre. Díganselo a Dios, digámoselo, Señor, y en esta misa pidámoslo, libranos del corazón endurecido. Y el corazón se endurece porque a veces pone mucho énfasis en el mundo, en las cosas del mundo. Es como que nos arrastra, nos succiona, ¿no? Y creemos que ahí está todo. Y ahí las grandes aflicciones, cuando el mundo que nos ofrece una cosa por derecha nos lo quita por izquierda. Les cuento una anécdota reciente, que el martes pasado tuve que someterme a una pequeña operación de piel, ¿no? Con anestesia local. Y mientras me operaba, el cirujano era un muchacho de 33 años, ¿no? Y estábamos charlando, realmente, charlaba, me preguntaba, ¿de dónde sos? Le dije, mira, ahora estoy en Lanús. Y me dice, y antes estuve en Sarandí. Dice, ¿cómo estuviste? Y sí, porque soy cura, le dije. Ah, sos cura. Me dice, mira qué bien. ¿Y cómo es? Y hay gente y la espiritualidad. Empezó él a preguntar. Y se dio una conversación mientras me sacudía, muy interesante, muy filosófica si quieren, pero donde él me preguntaba realmente, ¿no? O se preguntaba sobre el espíritu. ¿Cómo se podía experimentar la vida espiritual? Era la búsqueda de todo hombre, en definitiva, ¿no? Y Lucho un poco le decía esto, palabras más, palabras menos. El tema es que el mundo nos absorbe. Hemos perdido el tiempo para las cosas interiores. Me dice, la verdad que tienes razón, yo trabajo demasiado, porque trabajo acá en el hospital, después ayudo a mi papá que también es cirujano. Yo no tengo tiempo ni para mí, dice. Hace rato, 33 años, digo, sí, es normal, pero ya te va a llegar la crisis, le dije. Ya te va a llegar el momento en el que el Señor te va a parar por algún lado. Todavía sos joven. Estás en camino, digo, pero ya te va a llegar. Y cuando te llegue, acordate, le dije, porque te lo hace porque te quiere y porque te quiere rescatar. Vos te estás en una edad donde ahora todo es el hacer. Tu profesión, tu realización profesional, tus proyectos, un estatus económico, porque después llega el meridiano de la vida, donde el Espíritu Santo, creo que sin duda, te la da por atrás, ¡pah! Y decís, ¿y ahora? Y vienen los grandes replanteos. ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué es mi vida? Y muchos te van a decir, pero sos un profesional, pero mirá lo que lograste, mirá el estatus, económicamente qué bien que estás, no te falta nada. Sí, es cierto, pero yo me siento nada. Yo me siento nada. No me faltará nada, pero yo me siento nada. Y ahí viene la gran crisis, lo que también los santos místicos llaman el demonio meridiano, que es el que a la mitad de la vida se te mete, pero que en definitiva es una gracia, porque toda crisis es crecimiento, ¿no? Siempre y cuando la sepamos capitalizar con fe, ¿no? Porque puede ser algo que te quede en una angustia, una rebeldía, ¿no? Sino saber que las crisis, que pueden tener, y de hecho tienen su origen en algo, son grandes oportunidades para descubrir quién soy. Son como parates, choques contra paredes. Porque uno se cree que se lleva el mundo por delante y en la medida, ¡pum!, te estrellaste contra una pared. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y es los grandes replanteos. Y está bueno eso. Pero nosotros que somos cristianos, que escuchamos la palabra de Dios, tenemos elementos más que contundentes para enfrentar nuestras crisis con esperanza y alegría y sacarles el jugo desde Dios. Señor, ¿qué me querés decir a través de esto? Señor, ¿qué es lo que me falta? ¿O por dónde me querés llevar?
San Pablo en la segunda lectura a los Corintios, que escuchábamos en la segunda carta, habla de, inclusive hasta podríamos llamarlo una crisis personal, porque dice que él tiene algo en su vida, fue interpretado de muchas maneras esto, dice que es un aguijón en su carne, un ángel de Satanás que me hiere. Algunos lo interpretaban como una enfermedad que él venía arrastrando de hace tiempo, otros lo interpretaban también como aquellos que se imponían a la predicación, al servicio que realizaba, que no eran pocos, ¿no? Pero en definitiva él le pide a Dios que se lo saque. Y Dios le dice, no, te basta mi gracia. 3 veces le pedí al Señor que me liberara, pero él me respondió, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. O sea, la humanidad no es un obstáculo, sino es el lugar, nuestra humanidad, para llenarnos, encontrar a Dios y servir a Dios en el otro. Por eso, cuanto más humanos nos hacemos y más humanos nos reconocemos, estamos cumpliendo, estamos de alguna manera llevando en plenitud adelante nuestra vida y nuestro cristianismo, nuestra vocación de hijos. Por eso no hay que ser perfecto. A veces volvemos al tema de la santidad. El santo, el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el hombre pulcro, el que no tiene ningún... No. Nos han vendido la santidad como los superhombres. Y justamente los santos verdaderamente han vivido grandes crisis y grandes miserias en su vida, desde las cuales se supieron humillar ante Dios, sí, y reconocieron que sin Él no podían. Por eso, te basta mi gracia. Y ahí es donde se pusieron en manos de Dios. Y Dios los fue llevando. Eso significa no tener un corazón endurecido. Saber que Dios te quiere como sos. Te llama y te necesita, pero como sos. No como te dijeron que tenés que ser. Guarda, y esto lo dije varias veces, y siempre me hago cargo de lo que digo, guarda, cuidado, hermanos, con una religión institucionalizada. Porque si vivimos simplemente bajo la tutela o esperando que la institución nos diga lo que tenemos que hacer, estamos muertos. Porque justamente la institución, desde que es institución, ha vivido de crisis en crisis gracias a aquellos que como Cristo fueron transgresores de la institución. Porque se animaron a decirle a la institución que estaban equivocados en lo que estaban equivocados. Hasta Santa Catalina de Siena, por poner un ejemplo, Santa Catalina de Siena le dijo al Papa en su momento, santidad, usted está equivocado, usted tiene que volver a Roma a gobernar. En la época de los 2 papas, y después lean historia de la Iglesia si les interesa incursionar. Pero se lo dijo al Papa, y muchos fueron así. Y hoy tenemos que ser nosotros así, no porque le digamos al Papa, no tenemos que decir nada a nadie, pero cuidado con vivir bajo la comodidad de la norma, porque la norma da comodidad. Me dice lo que tengo que hacer, y muchas veces eso eclipsa, posterga todo el caudal de riqueza que cada uno tiene adentro. Sacá. Viví con alegría. Sacá todos tus carismas, no tengas miedo, y aunque te equivoques, no importa, porque es parte del aprendizaje. Sacá tu vida, viví, liberate, no tengas miedo, porque el miedo paraliza. En cambio, el que lo enfrenta y lo supera se encuentra con la vida en plenitud. Ese es el profeta, el que va, aunque sabe que va al riesgo, sabe por quién va, a dónde va, y se juega la vida, porque sabe que en ese jugarse la vida es feliz, es libre. Por eso, hermanos queridos, yo creo que en este día, como cada domingo, el Señor nos llama a ser felices. Nos da su palabra como remedio y nos invita justamente a abrirle el corazón a Dios y a los hermanos, porque las dos cosas van de la mano. Me salió un versito, pero es así. Abramos el corazón, no endurezcamos el corazón a nadie, ni cataloguemos a nadie como a Jesús. ¿Quién es este? Porque no sabemos qué hay atrás de este, al que a veces nosotros postergamos, dejamos de lado, porque conocemos su historia o qué sé yo qué. Nadie es juez de nadie. Y lo que debe primar, sí, en el corazón de un profeta, como todos nosotros, es
la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es lo que el hombre tiene que anunciar al mundo. Allí donde el Señor te ponga, donde estés, sé un profeta de Dios. Para que, como dice, y ya termino, el último versículo de la primera lectura, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Donde vos pases, que ellos sepan que hay un profeta. No porque me la creo, ustedes me entienden bien, sino porque Dios me ama y yo estoy convencido de su amor, lo que me lleva a una misión de amor, ni más ni menos. A pesar de mis debilidades, a pesar de mis aguijones, como Pablo, me basta su gracia. Bueno, demos gracias al Señor entonces, con mucha alegría, con mucha confianza, que podamos volver a casa, salir de esta Eucaristía gozosos, de poder ser profetas sin miedo, entregados a todos, donde le podemos dar una palabra de aliento a tantos. Cuánta gente que sufre, hermanos, cuánta gente que vive angustia y que basta que te acerques con cariño y mirándolo a los ojos con amor en el nombre del Señor y le digas, che, tu vida tiene sentido, no bajes los brazos, dale, no tengas miedo, contá conmigo. Y hablarle de la misericordia, inclusive hasta contarle tu propio testimonio, que de seguro todos ustedes lo tienen, testimonios personales donde Dios ha trabajado en sus vidas y cómo los ha sacado de sus crisis y han crecido en ellas. Hablales, los testimonios son las cosas más ricas que tenemos, porque son realidades protagonizadas, no cosas literales adquiridas, realidades que se protagonizan. Te hablo de mi experiencia. No tengas miedo, Dios está siempre. Eso es ser profeta, no hablar del futuro, sino del presente, que ya mucho tiene para decir. Bueno, demos gracias al Señor y vamos a ella, a quien la Iglesia la llama también Reina de los Profetas, ¿no? No porque María haya profetizado, por lo menos con su palabra, sino que sus gestos de fe como mujer de Dios, dócil al Espíritu Santo, la hizo profeta. Y además porque engendró con humildad y mucho amor aquel que es la palabra encarnada, el profeta, como decíamos hoy, en quien se conjuga la doble realidad de ser el que habla palabra de Dios y que es a su vez la palabra de Dios hecha hombre por nosotros. Que así sea.